Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Gloria Imperial. El día de hoy vamos a hablar de la sociedad abortista, cómo el aborto pasó de ser algo del pasado a ser visto como algo revolucionario. Vamos a repasar la tabla de contenidos. Comenzamos con prohibición del aborto, cómo es que el aborto se prohibió, es decir, como toda práctica, en un momento era una cuestión de la ley y en otro momento dejó de serlo, ¿sí? Segunda, decadencia de Occidente. Cómo la decadencia de Occidente resultó en la legalización del aborto, ¿sí? Tercero, situación actual. Cómo el aborto está bien visto en la sociedad. Prohibición del aborto. Cómo se prohíbe el aborto. El origen del aborto. El aborto es una práctica que es tan antigua como lo es el hombre o incluso más. Podría uno decir que los animales lo pueden llegar o no a practicar, es debatible, ¿sí? El cuerpo de las mujeres en algunas ocasiones tiene abortos naturales, o sea que no es que el cuerpo mata al bebé, sino que no logra desarrollarse, por ejemplo. De hecho, la mayoría de los abortos son naturales, los cuales se producen cuando el embrión no puede desarrollarse correctamente. Distintos animales asesinan a sus crías en caso de necesitarlo para sobrevivir, a veces incluso única y exclusivamente por instinto, ni siquiera se pueden controlar lo más mínimo. Pese a esto, solo el hombre se produce en asesinatos a niños en circunstancias de muchos recursos. O sea, solo el hombre es un animal en cual no actúa meramente de manera instintiva y además eh, en circunstancias donde hay muchos recursos, aún así puede matar a sus crías. En gran parte del mundo, antes que existiera la cristiandad, el aborto no era mal visto. Incluso había sociedades que hacían sacrificios de bebés, como por ejemplo, bueno, los cananeos, etcétera, ¿no? En Roma, por ejemplo, la mujer era esclava del padre de familia y este decía si el bebé era o no abortado. Legalización del aborto, sociedad cristiana. En la cristiandad y en algunas naciones islámicas el aborto comenzó a ser prohibido. Me confundí de palabra, ¿no? Cuando escribí por ejemplo, en Inglaterra, solo previo a la semana 21 de la concepción se podía realizar esta práctica. Los límites en gran parte los dictaba la sociedad civil, la autoridad civil, ya que la ciencia no había determinado aún cuándo el ser que habitaba el vientre materno era un humano. Sociedad contemporánea, ¿no? Bueno, hablando ya para el siglo XVIII, siglo XIX. Con los grandes avances de la ciencia, la sociedad moderna, alrededor del siglo XIX, comienzan los movimientos antiabortistas, de parte de cristianos que habían descubierto los últimos avances en biología. Se descubrió así que el hombre era hombre desde la concepción y por lo tanto era inmoral asesinarlo, o sea, ya el aborto empieza a estar mal visto incluso desde la concepción. Gran parte del concepto político estaba de acuerdo que el aborto era una aberración y es así que en el siglo XIX se prohíbe salvo en condiciones de peligro de la vida de la madre, que bueno, es la legislación que ha habido en los países islámicos básicamente. Decadencia de Occidente, una ecúmene sin fe en su futuro, ¿sí? Una ecúmene que son rejunte de civilizaciones. Decadencia de Occidente. Occidente renace en las ruinas de la Roma imperial y que se termina a constituir como civilización en el 750, siendo más un ecúmene de civilizaciones, ¿no? Luego se convierte en ecúmene al integrar nuevas civilizaciones a sí misma. Bueno, la civilización germánica, la civilización anglosajona, la filosofía, arte, deporte y espíritu occidental tienen su pico en el 1400 al 1600, marcando el renacimiento humanista. Por la competencia del poder civil y el poder clerical, el Papa comienza a acumular facultades extraordinarias. Esta resulta en el verdadero cisma de Occidente entre el protestantismo y el catolicismo. Hay que entender una cosa, es que la gran mayoría de los cismas previos al cisma producido por los protestantes era sobre todo sobre diferencias culturales y civilizatorias, ¿sí? O sea, era como se podría decir que eran muy productos a que, bueno, Occidente, por así decirlo, tenía una conexión especial con el heleno-cristianismo que los griegos, los árabes, no tenían tan aceitada y bueno, eso es lo que termina pasando y por eso se van generando estos cismas que más que por cierta maldad de los que lo integraron o cierta falta de reconciliación por un tema teológico era más por un tema social y
civilizatoria. Si bien la iglesia era corrupta, la sociedad no lo era. El comienzo de la transición del humanismo es lo que termina marcando las crisis espirituales. O sea, bueno, mucha parte del luteranismo y calvinismo, el reformadismo, se basa en su teología en ciertas bases humanistas, sobre todo Calvino. Las primeras generaciones de protestantes, 1530 1600, se recordaba el pasado católico y ambas iglesias estaban dispuestas a terminar con el cisma. En muchas ocasiones, sobre todo Lutero, quería negociar. Pero bueno, tanto la iglesia como Lutero tenían dos posiciones irreconciliables, pero que buscaban la reconciliación, sí. Es cuando ya se generan distintas escuelas teológicas e identidades que la ruptura vuelve a ser irreconciliable. Se vuelve irreconciliable. Lo cual produce la guerra de los 30 años y el comienzo de crisis de fe en Occidente. Esta tiene en su fin el materialismo utilitario y el materialismo racional en la Primera Guerra Mundial. Bueno, vos tenés que tener los dos extremos de la creciente secularización. Tenés el utilitarismo británico, que viene del liberalismo radical, que ya directamente niega la ética y la moral entendida como bien supremo, y la ilustración, que abandona la relación con Dios por la diosa razón, ¿sí? Hay que entender una cosa, que hasta el 1600 uno tenía abuelos que incluso eran católicos y eran de un lugar protestante o cosas de ese estilo, y es como que en esas circunstancias vos no vas a tener una enemistad tan marcada como si ya pasaste 200 años, ¿sí? Que lo que pasaste 100 años, como es lo que pasó con la guerra de los 30 años. Vínculo entre el aborto y la decadencia. Una sociedad que no tiene fe en sí misma resulta irremediable en una sociedad que no prioriza la juventud. Es decir, si vos tenés fe en el futuro, vas a proyectar en él. Cuando no hay juventud es porque no hay fe en el futuro. Lo que vemos hasta el último cuarto del siglo XIX era una sociedad que buscaba priorizar a los niños sobre los adultos, y por ello se da el movimiento antiaborto, ¿sí? A medida que avanza el siglo XX vemos que como el Estado de a poco pasa a orientarse de los niños hacia los viejos, destruyendo por ejemplo el sistema educativo y reemplazando por una extensa cantidad de jubilaciones, fomentando la baja natalidad y la inmigración masiva de otras sociedades. Y lo más perverso, la legalización del asesinato de niños, que constituye el aborto. Situación actual. ¿Qué pasa con el aborto ahora? Caso occidental. La situación actual en Argentina y Occidente ilustra el tema. Hace años que había una ley del aborto que lo prevenía en caso de violación, pobreza o deformidad. La ley nueva permite directamente el aborto bajo toda condición. O sea, antes teníamos una ley que ya para estándares internacionales algunos dirían que era progresista, y ahora tenemos una que es prácticamente liberticida. Es decir, ya la versión anterior de la ley era perversa, esta lo es aún más. Luego tenemos a los Estados Unidos, cuya dicha constitución se defiende el derecho a la vida. Esto es irónico porque es el mismo poder judicial que legalizó el aborto y ahora lo dejó en manos de los estados. La, entre comillas, gran derrota de Roe vs. Wade solo es la ilustración de lo aceptado que está en nuestra sociedad esto. Uy, le erré, ¿Dónde me quedé? Le pido mil disculpas a la audiencia. Ahí está. Esa es la ilustración de lo aceptado que está en nuestra sociedad esto. O sea, básicamente apelaron a algo que prácticamente era un desastre, ya de partida. Al fin y al cabo, dicha constitución no sirvió para prevenir el asesinato. No solo esto, sino que quienes defienden el aborto condicionado solo ilustran que para ellos la vida solo es merecida ser vivida bajo condiciones benevolentes. O sea, cuando te dicen no, sos pobre, no, sos producto de una violación, o sea, lo que te está diciendo es que la vida solo tiene sentido si vos naciste en buenas condiciones, que es perverso porque estás negando completamente la voluntad de las personas, ilustrando cómo no creen verdaderamente en el milagro de la voluntad humana. No solo esto, sino que creen que las madres tienen derecho a quitarle la vida a sus hijos, cosa que ni Dios hace. Bueno, muchas gracias. Eh, de créditos a Cilisdeo, Flaticón,
infographics y las imágenes por FreePink. Eh, Así que bueno, eso. Nos vemos en un próximo video.